Bienvenida, bienvenido Futuro Founder, y estoy muy contento hoy de tratar este tema porque es importante hacer un análisis constante de estado de situación. Vamos a pensar por un momento qué sucede cuando hay en la red de personas que nos rodean, la network física y digital, secretos a voces. Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way. En un entorno mediano, grande, complejo o no. El mundo de las startups, en un ecosistema de innovación o un ecosistema de emprendimiento, normalmente, ¿qué sucede? Pues que hay muchas historias alrededor de las empresas, de las personas que fundan las empresas. Hay historias a nivel instituciones, siempre hay personas y ruido. Y aquí hay algo que quiero tratar poco a poco y que realmente generemos un espacio nuevo de territorio en el que podamos realmente exponer este tipo de información sin generar una cultura del miedo o una cultura de sobreexposición sin respeto, es decir, estar en un centro. Ayer lo hablaba con un founder, un CTO brillante, que ya está en fase grow, que hace 2 años no, y estaba en el Valle de la Muerte, y ahí lograron salir y están increíblemente despegando y multiplicando por 3 cada trimestre. Es una cosa increíble. Y siempre me pasa algo similar, que es, descubro que las personas que hacen grandes cosas y las que no las hacen tan bien, tienen una especie de lógica especial en la que cada uno, los founders, interpretan, teorizan, pero basados en la experiencia, generan conjeturas concretas e interpretaciones, ¿no? Al final, las interpretaciones son lo que nos permite tener esa alucinación controlada en la que queremos teorizar bajo la etiqueta o el contexto de estoy interpretando algo, y una libre interpretación hace que podamos volver auténtico y propio algo que viene de una derivada de pensamiento, es decir, de un conjunto, de un eslabón tras eslabón, una cadena de pensamientos que ha ido evolucionando y obteniendo más y más conciencia o exponiendo más y más información. Y de hecho, esa es la clave de por qué hoy podemos gozar de tecnologías y de entornos conscientes de emprendimiento, es decir, de que realmente se profesionalice, se industrialice, se creen sectores, se crea trabajo, cuando viene realmente dado de ahí. Es decir, cuando escuchamos a personas que representan pues, ¿no? Un tipo de perspectiva, de ideología, o incluso cuando representan la realidad con esa perspectiva o esa ideología, sesgados siempre por eso, en el centro, y no logran realmente abstraerse de esa caja, que curiosamente, cuando mencionamos un ecosistema de innovación, bueno, incluso todo tipo de emprendimiento, porque todas las personas que construyen algo tienen que atravesar dificultades, atraviesan fallos, errores. En la carga entre el fallo y el error, en la dinámica del fallo y del error, en que se genera esa información con un coeficiente de ruido, ¿no? Con una dinámica de distorsión de una información concreta que se pueda distorsionar, como se habla cuando ¿no? se hace ese ejercicio del teléfono cacharros, no sé cómo se dice. Bueno, ya vemos siempre esa ejemplificación en el que se hacen experimentos en el que una persona a la persona 10 le va contando un secreto y el secreto pues llega totalmente distorsionado, absolutamente modificado el mensaje, y el paquete de información pues absolutamente corrupta. ¿Por qué no analizamos esto de una forma consciente y por qué la información que llega corrupta, que llega totalmente sobredimensionada o infradimensionada o con mucho ruido, por qué tendemos a considerar que el rumor representa la verdad? ¿Y por qué ese rumor se va añadiendo más para generar una especie de situación y contexto ya totalmente ficticio, sin darse cuenta nadie de que en realidad es una especie de terreno pantanoso en el que se generan conversaciones que no llevan a ningún lado, que no generan ningún tipo de dinámica constructiva, que no aceleran el sistema grande? Entonces, en un sistema que pretende ser complejo y avanzar a una velocidad y competir en un libre mercado totalmente gigante, líquido y a una gran velocidad, necesita de personas que estén realmente enfocadas en conseguir saber el punto en el que están, ser conscientes de dónde están y cómo construir esa red sólida para salir de esa dinámica o espacio de queja. Yo me acuerdo, y a modo ilustrativo, como una anécdota para que podamos ver también y alinear esto que digo,
y este topic, cuando hace muchos años me reunía con personas, ¿no? Y analizaba, ¿no? Por ejemplo, pues intentaba analizar pues, un sector. Decía, bueno, ¿cuántas empresas hay en este sector en un sistema mediano de 40 empresas? En un territorio X, local, concreto. Vale, 40 empresas. Las 40 personas nos reuníamos y analizábamos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hacer un diagnóstico del sector. No, bueno, porque esto es el mayor problema, nos está pasando esto, las empresas no podemos competir de esta forma, hay competencia desleal de esta forma, malas prácticas, buenas prácticas, bueno, debates, conclusiones, dinámicas, y se llegan en base al diálogo y una búsqueda de pensamiento crítico real, de ir a por el hecho y hablar del hecho concretamente. Y esas personas, pues todas son full operativas y obviamente pues están en el día a día, y todo el mundo cree que porque está en la operativa, cree que su dinámica pues es la importante, ¿no? Y la que representa la experiencia per se. Es decir, que esa persona, ese individuo, cree que su experiencia es la que pondera sobre el resto. Es decir, 1 sobre 39. Es decir, que de esas 40 personas, una va a creer que sabe más que las otras 39. Ya partimos de errores de concepto en el que no podemos empezar a hablar unas dinámicas en las que, desprovistos los uniformes, los trajes, las vestimentas, y provisto, ¿no?, el alineamiento y el ágora para realmente disfrutar del diálogo y entender las problemáticas sin georreferenciarse desde un lugar egocéntrico, egoico o centro o antropocéntrico, ¿no? Es decir, que esa persona crea que es el eje de todo, y cuando logramos tener esos diálogos, pues resulta que se crean comunidades de prácticas, se generan clústeres que representan, ayudan, potencian y demás. Por lo tanto, esas dinámicas suceden y pasa que, bueno, luego hay ¿no?, como sesgos y derivas de sobredimensionar o de sobreproyectar o de volver, ¿no?, las dinámicas de grupo pues quizás repetitivas o incluso pues demasiado teóricas y académicas y totalmente desconectadas de la operativa. Por lo tanto, el equilibrio o balance para poder ayudar a avanzar a este clúster de 40 empresas en una determinada conclusión que sea muy bien aterrizada estratégicamente y muy bien aterrizada operativamente hablando. Es decir, que van a tener que participar. Me acuerdo que en las primeras reuniones era increíble la energía que había. No vamos a hacer un libro blanco del emprendimiento, por ejemplo. Nos reunimos 70 y pico. De esas 70 y pico personas, todas las personas hablamos, bueno, la mayoría no habló, pero 10, 20%, vamos a poner 20%, realmente expuso, y el resto, pues, ¿no?, de alguna forma, pues participó asintiendo, negando, y se fue generando pues una especie de debate bastante interesante en el que se llegaron a conclusiones. Se propuso hacer un libro blanco, online, cloud, con todos los mails. El día siguiente, quien tomó, ¿no?, la responsabilidad de dar continuidad a esto, pues escribió un mail a esas 70 personas y no hubo ninguna contestación. O una. O ninguna. Creo que ninguna. Pasa la semana, recordatorios, friendly reminders, y nadie aportaba nada. Era fácil, era poner un párrafo cada uno y una persona se iba a encargar de ir estructurando, ordenando, y todo el mundo podía libremente modificar lo del otro. Nadie ponderaba sobre nadie y el texto era el foco y lo importante. El libro blanco. Fíjate, algo tan simple en la premisa no se hizo. El nivel de atención que ponen esas personas, que cuando van al lugar, al espacio de debate, bajo la queja o la creencia de que son el foco de atención y el main character, el modo Dios de todo, en el que creen que tienen la respuesta y la experiencia absoluta, genera debates totalmente desigualitarios, descompensados, desequilibrados. ¿Qué significa esto? Que normalmente vamos a tender a no querer exponer lo que pensamos, porque va a haber voces fuertes que van a determinar y van a decir que esto se hace así porque se hizo siempre así, y que a ver quién dice lo contrario. Ponte un segundo en el lugar de tú poder exponer realmente tu opinión sobre aquello que está pasando y que implica el futuro de esas 40 empresas. Pero resulta que nadie lo quiere escuchar, ¿no? Tú tienes una información clave sin ego, sin nada. Tú la traes a esa mesa y dices, en 10 años va a pasar esto. Vamos a prepararnos. Vamos a cooperar. Somos 40 empresas. Vamos a cooperar. Por favor,
no hace falta que sea ahora. Vamos poco a poco, pero vayamos hablando de esto, vayamos preparándonos, estratégicamente hablando, al menos, para que cada reunión tenga algo importante, ¿no? Porque ¿de qué sirve ir a esa reunión, a esa asamblea, si luego no cambia nada? Pero si cambia algo, sirve porque siempre voy a ir con ilusión a aportar y a salir con una idea y va a quedar resonando en mi mente, en la toma de decisiones y en el día a día, seguramente grandes frases y seguramente amistades profesionales e incluso personales ya traspasen, que alimenten mi día a día, que me hagan aprender más y exigirme más. Entonces, en esa lógica en la que ¿no? vemos que nadie participa y se expone, se hace seguimiento y nadie participa, hay un pico de interés y va al cero. No hace esto, sino va al cero y de aquí tú intentas, ¿no? Intentamos las personas pues dar como ese espacio de, oye, pongamos foco en esto que es importante y se disipa. La pregunta es, si hubiese un incentivo de dinero, los slots de tiempos para invertir la atención en meter esos textos, imaginemos ahora que el día de esa asamblea decimos, oye, hemos hecho un blockchain, o sea, hemos hecho un contrato, un smart contract con una wallet, quien aporte texto automáticamente se le va a ir sumando basado en tokens 0,01% de Bitcoin. Ah, mira, pues hay un incentivo. Cada token, sí, pero cada token, es decir, cada palabra que pongas, cada frase y cada párrafo, cada estructura donde vas a poner una calidad de texto, tiene que estar medida con un aporte real. Y tiene que haber un proceso de reflexión. Va a haber un censor, una persona que realmente valide los textos para realmente ver la calidad del texto. Vale, ok. Se empiezan a poner textos, las personas, poco a poco, así, totalmente fuera de tiempo, porque pueden ir haciéndolo poco a poco. Nadie tiene que recordar a nadie nada. Se pone una ventana de tiempo para hacerlo, 2 meses. Y durante esos 2 meses, esos 40 participantes en sus huecos van invirtiendo el tiempo en hacerlo. Y resulta que la calidad la van mejorando porque van viendo que los textos que ponen vuelven con cambios hasta dar el OK. Cuando da el OK y se valida, cambia de color, automáticamente se dispara el porcentaje en bitcoins. De forma muy gráfica, ¿qué pasaría con esta persona que participa? Ese número 1 de 39, de 40. Ese número 1 en el que cree que lo que pensaba era increíble y que aportaba mucho valor, pero resulta que en el texto no lo validan, hasta que un día lo validan. Y dice, así es, aquí me validan. Espera, pero esto solo representa el 10% de lo que yo pensaba y creía que tenía más valor. Y hay un ejercicio interno fuerte en el que empieza a haber una dinámica en la que esa persona se va a esforzar por aportar valor a ese libro blanco en el que se van a reflejar textos con calidad. ¿Qué significa esa calidad? Vamos a ahondar un poco. Esa persona que va a seleccionar ese rol seleccionador, ese agente, IA, lo que tú quieras, ese ser cuántico, lo que tú quieras, invéntate un robot, lo que sea, pero que tiene una tarea. La tarea es que la calidad del texto tenga al menos acciones realistas, operativas. No es una calidad semántica, sino es realmente que tenga un aporte que no negativice, que no juzgue. Es decir, va a marcar un scope, ¿no? Una especie de cuadrado donde aquello que se puede decir no es el foco, sino aquello que aporta es el foco. Si no aporta, no vale. Si no añade, no vale. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta un segundo factor que es la correlación. Va a estar obligada esa persona a leer lo anterior y a relacionar. Por lo tanto, cuando participa con ese párrafo número 3 y hay 1, 2 dentro de un punto concreto, de ese índice gigante de un macro documento, resulta que su párrafo va a pasar al 2 porque realmente tenía sentido y relevancia, ha encajado, ha tenido en cuenta los dos, el contexto, y ese párrafo se aprueba automáticamente porque cumple esas reglas. En este supuesto, el incentivo está bien dado, el incentivo del texto y la construcción está garantizando una calidad y el resultado va a arrojar que en un momento, basados en esos aportes, en esos añadidos poco a poco, con una calidad mínima, van a hacer que todo ese texto tenga un sentido y deje de ser una narrativa en la que
Y vamos a la anécdota más fuerte, que es en un bar o en un sitio público hablando. No, es porque esta persona yo no me fío porque hizo donde pasado tal cosa. O el otro, no, yo con este no puedo compartir nada porque no lo soporto. Y le pregunto, ¿por qué? No me ha hecho nada, pero no puedo con él. No me gusta como viste, no es de nuestra tribu. De hecho, old school, no lo respeto. Y este es muy joven, no tiene ni puta idea. No sabe nada. Y esto, bueno. Y le pregunto a esa persona que tiene nombre y apellido, no te lo voy a decir, pero que no es nada relevante. Nada. El tiempo ha demostrado que no es nada relevante en ese sector, 15 años después. Pero resulta que en ese momento él creía que sí. Y hoy, con el tiempo, vemos que no. Por lo tanto, le pregunto, oye, una cosa, aquello que dices, ¿por qué no lo hacemos? Quedamos el lunes, en un sábado, quedamos el lunes y salimos de este entorno, ¿no? Estamos aquí como muy arriba hablando, incluso bebiendo, o, bueno, ahí, en un entorno totalmente estimulante, y aterrizamos estas ideas que te quiero ayudar. El lunes a las 9 te escribo. Sí, claro. Venga, vamos a por todas. Vale, perfecto. ¿Queréis? Os mando mail también a vosotros, hablamos, os llamo. No, yo esto no me quiero meter porque la verdad que implicaría perder mi trabajo y no quiero. ¿Pero tú? Sí, venga, va. Pero os recuerdo que no vais a perder trabajo porque no es confrontar, es simplemente ayudar a arrojar, a exponer una necesidad para poder, entre todas las personas, avanzar más rápido, nada más. Es eso. No, aún así no queremos porque estoy bien, estoy tranquilo, no quiero involucrarme en cosas que hagan que me sienta incómodo. No, aparte tengo que ver las caras, no quiero. Pero tú, sí, yo sí, venga. Delante de todos, vale, perfecto. Día lunes, 9 de la mañana, en punto, llega ese mail, no se contesta, martes, miércoles, llamadas, no coge. Bueno, viernes, bueno, ¿qué? ¿Quedamos? Tal? Te he llamado toda la semana, no me has hecho caso. O sea, realmente, ¿te acuerdas que el sábado habíamos quedado de hablar? ¿Quieres hacer esto? Realmente eso es parte de... Eso, no, perdona. Vale, igual me venía arriba. Lo siento, no. Bueno, de hecho, esta conversación nunca existió. Esa persona nunca volvió a hablar de esto. Automáticamente, el hecho se retrata, ¿no? El hecho en sí mismo retrata al rol que ha sido interpelado en base a este hecho. Es decir, que el propio hecho deja claro que ya no puedes empujar hacia un lugar con ese rol, esa persona. No existe. Y claramente ese día a día fue pasando. Es decir, la implicación y el nivel de exposición o de autoexposición se fue reduciendo. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que cuando decía, luego tenía que hacer. Y estaba rodeado de gente que ya había escuchado que había dicho algo que iba a hacer y que no hizo. Y se expuso. Por lo tanto, ¿no? Con este contexto ya anecdótico y real, 100%, de una experiencia vivida 100%, y como te lo acabo de decir, y con ese supuesto en el que podemos visualizar también la diferencia entre un incentivo y algo no incentivado. Entonces, la pregunta que tenemos que pensar es, primero, ¿cuál es el nivel de responsabilidad y compromiso que tenemos con nuestra propia empresa, nuestro propio proyecto, donde participamos, sea la organización que sea, con los fines de lucro o no lucro que sean, todas impactan positivamente a la sociedad o negativamente si dejan de hacer ciertos avances? Si una empresa que toma relevancia, ¿no? y dominancia en un mercado hace ir más veloz a todo en la sociedad y aporta muchísimo, y luego obviamente con regulaciones controlar que no se vuelva un monopolio y demás, o sea, todo eso llega después, pero cuando aporta algo se va refinando y remejorando, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, con un esquema de elementos en el que esos 40 elementos pudieran coparticipar en un bien mayor, pues sería que esos 40 elementos, más allá de su autopercepción y sus vivencias operativas, estratégicas y su territorio en ese píxel de esa foto, pues entre todas conviven y luchan por generar un sector y un sistema también macro en el que permitan que haya más empresas, más competitividad y que todo el mundo pues luche por ser mejor. En un esquema así, pues todo el mundo estaría luchando por exponer aquello que piensa, debatirlo de forma sana, limpia, con pensamiento crítico, sin ideologizarlo, sin confrontar, añadiendo capa a capa y acción a acción. Es decir, añadiendo capa a capa de diálogo, y cuando tenemos cuando obtenemos
algo que puede generar un cambio se tiene que dotar de acciones, ¿no? Y se tiene que volver operativo. Y hay que dar incentivos a todos los puntos. Y en esto, nada, todo bien, perfecto. Hay sectores que son más activos que otros reacios a este tipo de comportamiento, y ahí vamos viendo los resultados años a años y vamos viendo que hay que pues, apoyarlos, ayudarlos o potenciarlos. Pero el foco de todo esto es que el secreto a voces sucede constantemente y se genera un estado del miedo, un estado de la estrategia también. Si yo soy parte de una estrategia, soy un punto que es parte de otros puntos, que esa secuencia de puntos viene, ¿no?, en un paquete de claras secuencias coordinadas, y soy parte de eso, no puedo contradecirlo, no puedo debatirlo, porque debatir no es discutir, debatir es buscar en ese espacio vacío algo que se genere de una idea, ¿no?, de 1, 2, 3, y ese 3 comparta un trozo de 1, 2. Y ahí viene, pues, obviamente la moral y la ética. Vienen las buenas prácticas y viene este acto de generosidad que busca construir, añadir. Si tú siempre en todas tus acciones has tenido palabras antes, las precedían palabras, y las acciones las has ejecutado con errores, pero has intentado lograr aquello que decías, lograrlo, y en el fallo, que es el 100% de todos los procesos científicos o no científicos, es vía fallo llegamos al acierto, vía testing llegamos al conocimiento, vía experiencia llegamos a atesorar en la memoria de documentación, llegamos a documentar todo lo que nos hace ir a más velocidad y automatizar y crear estructuras, automatizar, pseudo-automatizar, lo que sea. ¿Por qué ponemos la perspectiva mirando hacia ahí del fallo y no la giramos para ver aquello construido y ayudar al otro y añadirle algo que construya? ¿Y por qué no etiquetamos y esa etiqueta se queda fijada? Esta persona hizo esto y esto y esto es esto. Fin, anulado, se acabó. Esta cultura no puede existir en la cultura de la innovación. No puede existir en tiempos de economía líquida, acelerada, en el que estamos por conquistar la cuántica, pero no yéndonos lejos en la cuántica. Ya estamos en etapas primarias, incipientes de mercado, donde se están desplegando tecnologías que potencian, pero también que transforman todo de forma drástica, todos los espacios de trabajo, todos los territorios que queríamos conquistados, y nos ponen a prueba. Y el ponernos a prueba son momentos históricos. Y quiero que seas consciente, founder, cualquier persona, pero tú, founder, que es una pieza que quiere movilizar, que quiere crear algo, non-profit, profit, con impacto, con mucha conciencia, con el nivel de conciencia que tú puedas asignarle y con los errores que te preceden, pero que vas siempre hacia el nuevo fallo que hace que generes algo. Si en el camino empiezas a confrontar, vas por el mal camino, porque eso te desvía. Si pierdes tiempo y energía en chocar para querer cambiar al otro, ¿qué estás haciendo? Si eso ya sabes que no es sano en ninguno de los órdenes de la vida. Pero no vamos a entrar en la vida. Aquí estamos en el yo profesional. Tenemos un esquema claro y profesional. Podemos racionalizarlo de forma muy clara. ¿Por qué un secreto a voces está ahí en la sociedad? ¿Pero por qué está en el sector profesional? ¿Y por qué condena? ¿Por qué frena algo? ¿O por qué suceden este tipo de lógicas en las que la gente no tiende a exponerse? ¿Por qué es? ¿Falta de autoestima? ¿Realmente lo que dice no lo ha hecho? ¿Aparenta ser algo que no es? Profesionalmente hablando siempre, ¿eh? Yo profesional. Aquello que hace no tiene la suficiente calidad y no sabe cómo mejorarlo y no pide ayuda, por eso no mejora. En vez de colaborar, compite y utiliza las malas prácticas, porque para proteger algo que has creado que no tiene la calidad suficiente, tienes que hacer un sobreesfuerzo gigante para hacer creer al otro que eso que le das, que tiene una calidad totalmente mediocre, destroza al de al lado que tiene una calidad increíble, ¿no? Le puedes hacer bullying atacándolo para que esa persona caiga y ese producto destacado no brille en el mercado porque tú
lo envuelves de todas unas lógicas del miedo, unas lógicas y estrategias de apresar, o incluso caes en esas lógicas también de aprovechar el poder o lo que sea eso, el poder. Hasta siendo un presidente de un país, no puedes jamás ni pensar por un instante que ese poder es tuyo. Es el poder de toda una generación completa de humanos, que dentro hay generaciones diferentes de edades, pero es como un trozo de 100 y pico años. Hay, ¿no?, millones de personas a las que no representas, sino intentas llegar a implementar o a llevar a lo práctico y a lo operativo la complejidad de aquello que han pensado entre todas y que necesitan entre todas. Y no caigo en el espacio de la política, no caigo en el espacio de la ideología. Sigamos aquí. ¿Por qué hay secreto a voces? ¿Por qué no nos exponemos a hablar? ¿Por qué no hay una generación de founders que están hablando y están jugando a compartir contenidos y a compartir experiencias, y que se genere un Star System en el que muchos founders vayan generando, ¿no? Y no es el éxito lo que genera la atracción y el engagement y este famoso, ¿no?, estos anglicismos que tanto nos gustan utilizar. ¿Por qué no están? ¿Por qué no están esas personas que cuando están en lo privado hablan mucho y cuentan mucho, y cuando están en lo público no cuentan nada? ¿Por qué en lo privado se llenan la boca a hablar y a perder tiempo? ¿Y por qué no son acciones con foco, determinación y claridad para aportar y añadir valor al debate? Que el debate tiene que traer siempre un output, una acción, un trabajo. Si sabemos gestionar el tiempo, tenemos foco, tenemos tiempo para gestionar lo que hacemos, ¿por qué no vas a tener tiempo para aportar valor? Una persona te pide ayuda, se la das, ¿no? O sea, el principio fundamental de cualquier humano y de un founder es que quien necesita ayuda en tu sistema le vas a brindar ayuda, porque si no, el sistema no avanza. Si tienes roles que delegas, le vas a decir ese rol que custodia a otros que operativamente llevan adelante tu proyecto. Le vas a decir, por favor, que estén bien, que se alimenten bien, que se cuiden, que equilibren muy bien todas las áreas y bloques de conocimiento, tiempos, gestión, foco, pero que también respondan a las operativas, a esas operaciones que les damos, y que cumplan. Por favor, porque tenemos que ir más rápido. Cuéntales cuál es nuestra preocupación. Cuéntales, enséñales los datos, dales, ¿no? Expon todos los datos. Hay grandes empresas que ya exponen todo, porque incluso en el día a día nadie va a mirar las métricas de nada, no hay tiempo operativo para ver toda la cantidad de información de una sola empresa de 100 personas, de 20. No le da la vida a la persona porque tiene que cumplir, a la par que mejorar, documentar, y entonces en lo operativo va a estar como muy enfrascado, pero si tiene esas premisas claras y hay, ¿no?, siempre un estado de diálogo, ese territorio se va conquistando y se va aceitando, se va ejercitando. Si una persona llega y te habla mal de otra, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es la acción que te va a representar? Si una persona habla mal de otra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a añadir, hablar más mal de esa persona? ¿Vas a añadir capas en negativo? Es decir, ¿la vas a hundir más? ¿Vas a generar más rumor sobre esa persona? ¿O vas a llamar a esa persona y vas a decir, oye, acabo de escuchar esto es cierto, y me lo ha dicho esta persona, y la expones inmediatamente? ¿No? Y de hecho la llamas, oye, hacemos una llamada a 3 porque lo que me contaste el otro día, la verdad que a mí me resulta totalmente extraño, porque esta persona me ha dicho otra cosa y de hecho me lo sigue sosteniendo. Vamos a llamar los 3 y hablar de esto. Esto me ha traído a mí muchos problemas en el pasado, en el que intentaba, ¿no?, como penetrar en organizaciones, vamos a dejarlo ahí, en el que hay un montón de perfiles que tienden a fiscalizar, ¿no?, a juzgar, a decir, yo soy el owner de esto, no te abro la puerta y por aquí no pasas. Y tengo el mandato de no dejar pasar a nadie rarito que venga con ideas raras, por ejemplo. Y mira, puedo caer mal a cualquiera, tú puedes caer mal a cualquiera, da igual. Pero el rumor no es un hecho, no es una verdad. Entonces, si tomas un momento y dices, a ver, aquello que me cuentas, ¿me lo puedes aterrizar más? Porque me suena que no es muy realista, pero ¿me lo puedes aterrizar más? Sales, lo que dirías detrás, se lo dices delante, lo expones, face it, lo enfrentas. Oye, mira, es incómodo decir esto, pero prefiero que no inviertas mucho más tiempo en esto, porque la dinámica de esta organización es así. Y para que pases esta puerta, tienes que hacer esto, y esta es la realidad. Y de hecho,
tienes que hacer esto, esto y esto y pasar por el filtro de estas dos personas. ¿Ah, sí? Pero esto no tiene lógica, porque yo no debería pasar por ese filtro si hay hay un canal delimitado que no es subjetivo, sino objetivo, en el que entro y que ganen mejor, y aquí hay 20 personas luchando por esto, ¿no? Y ahí podemos ver las lógicas hacia dónde vamos. Anonimizado todo. Vamos a ver la estructura de esto. Entonces, claro, si lo expones, se expone el lag o se expone la ineficiencia. Si tú tienes terror a exponer tu ineficiencia, tienes terror, es decir, pones debajo del tapete aquí tus errores, aquellos errores que has cometido, y los tapas. Por lo tanto, ya tú lo haces. Entonces, cuando te enfrentas a una situación así, el otro, que no está en esa lógica, va a decir, no, espera, esto lo voy a exponer porque no tiene sentido. O sea, puedo hablar con otra persona para... O sea, no entiendo. ¿Me puedes explicar una persona con más rango en esta organización si lo que estás diciendo es cierto y es real y es así? Y si te han dado esta premisa, pues creo que es errada y deberíamos de revisarla. Claro, te vuelves enemigo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque vas a exponer lo incómodo, y hablar de lo incómodo en lo operativo también es incómodo, porque en el día a día tomarse el tiempo de hablar cosas importantes es como ponerte a hablar de tener un hijo o comprar una casa, mudarte, cambiar de vida. Es decir, hay que meter un nivel de atención fuerte, y igual son 3 horas hablando o 20 días y, wow, Dios, no quiero enfrentarme, ¿no? En el yo personal es, Dios, emocional, no lo puedo controlar. Pues resulta que en el mundo del yo profesional y en el entorno pasa eso constantemente, en el que ese debate interno aparece constantemente y dices, oye, ¿por qué no estaría bien exponer esto? No, pues si lo expones, olvídate de lo que haces, olvídate de lo que has conquistado, olvídate de todo. Fin, no vas a poder conseguirlo. No lo hagas. ¿Vale? Ok. Pero ¿por qué no quitamos todo el ruido y analizamos con la perspectiva de lo que ha vivido esa situación, esa persona y esas personas, y entender, exponer la información y si eso está bien, nada más? Y que no haya nunca una penalización. En la mentalidad de fiscalizar, todos los roles que fiscalizan luego condenan. Y cuando condenan, han emitido un juicio. Y ese juicio y esa condena es una etiqueta. Y parece ser que es una dinámica que le encanta a la gente. Porque juzgar, fíjate tú que es muy cómodo, ¿no? Me siento aquí y me pongo aquí. Imagínate que mi perspectiva fuese juzgar. Tendría un canal de juzgar a las personas. Y me expondría todo el tiempo todo en ese futuro, durante miles de vídeos, condenando a uno, al otro, escrachando a uno o al otro digitalmente, denunciando al uno o al otro. Y tú entrarías a este canal o a ver este contenido para ver a quién voy a exponer el día de mañana. Y se antoja, la verdad, que bastante interesante. Imagínate que lo hago y que tomo esa decisión de hacerlo. Voy a exponer aquellas situaciones en las que detecto esto constantemente. Y voy a exponer los nombres y apellidos. ¿Qué sucedería? Ahora mismo me lo estoy pensando, esto si lo publico o no. Pero voy a publicar. ¿Por qué? Porque no hablo de nadie. Y lo bonito de anonimizar es que el secreto está en cada una de esas personas. El secreto a voces no está en el aire flotando, en la exposición del dato, sino está dentro. Y va a haber personas que van a empezar a reflexionar sobre esto. Y cuando una persona hable mal de otra, va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo buenas prácticas, no me interesa hablar de esto. Y las buenas prácticas, si vas al yo personal, se pueden llamar de 1000 formas. En realidad buscamos siempre estar en sistemas benévolos, generosos. La naturaleza humana es esta. La verdadera naturaleza es esa. Cuando se desvía esos racionales, por malas experiencias, pues normalmente hay una mala experiencia y no sabemos gestionar y nos frustramos, ponemos debajo del tapete esa alfombra, escondemos y se acumulan problemas. Y bueno, en el yo personal, pues ahí tienes, ¿no? Y puedes hacer terapia y 1000 cosas, hasta incluso, lo que tú quieras. Busca la forma en cómo convivir con ello y levantar el tapete y enfrentar a las cosas que tienes que enfrentarte. Pero en lo personal es una cosa, pero en lo profesional, en este campo, que tenemos racionalizado todo, que tenemos procesos en donde podemos evidenciarlo todo,
empiezan las estrategias. No, voy a poner una copia en un mail sutilmente para ver qué pasa y si es que llega el mensaje sutilmente. Y ahí vienen los problemas de comunicación. En el mundo personal lo vemos. Mamá, ¿por qué no has hablado claramente con tu hermana, con tu tío, con no sé quién? ¿Por qué no le has dicho que en realidad sufriste por lo que te dijo ese día hace 20 años y se acaba el problema y te quitabas esa astilla mental y hubieras tenido un goce, un disfrute? Hermano, ¿por qué no has salido de ese? Lo mismo. Mis problemas personales están ahí, ¿no? Y yo los enfrento como puedo y ahí están, ahí siguen. Algunos bajo el tapete y otros expuestos. Cuanto más expongo, pues menos en el tapete y, bueno, más estable me siento. Porque hay menos, en el tapete hay menos cosas de volúmenes grandes y pequeños que me hacen que me desestabilice. ¿Lo ves visualmente? Vamos aquí. Vamos al yo profesional. ¿Qué sucedería si empezamos a exponer todo esto? Pero no públicamente, sino en la red física, uno a uno, situaciones pequeñas, una a una. Porque si tú vas y enuncias una exposición gigante, en realidad, puedes cambiar el mundo, puedes cambiar la realidad, puedes cambiar lo que rodea, ¿no? Toda esa racionalización, profesionalización de un sector, puedes mejorar, ¿no? Todo. Pero si lo haces uno a uno y genuinamente, si tú te equivocas, dices, mira, pues sí, hace 2 años me equivoqué, no me lo habías dicho, venga, hablemos de eso y lo siento, pero te voy a contar yo también por qué en ese contexto yo reacciono así y quizás no explique nada, o quizás sí, y quizás tú empatices conmigo, me entiendas y digas, o sea, ese día había muerto un familiar y yo te pediré disculpas porque no supe gestionar mi frustración, pero como es algo personal, lo quitamos, en lo profesional, vale, cometí el error de mezclar malas prácticas, he mezclado mi vida profesional con la personal, bien, ok, he aprendido, de hecho te cuento que he aprendido mucho sobre esto, pero si tú te has dedicado siempre en las situaciones micro, a exponer y enfrentarte a decir las cosas, cambia radicalmente todo. E incluso puedes comprender el por qué suceden ciertas cosas en las instituciones, en esas estructuras más sólidas y en las menos sólidas, en las que van a más velocidad y las que van a menos velocidad. Y ahí vamos a positivar todo esto, porque en realidad hay muchas dinámicas que no comprendemos y a veces queremos ir con mucha velocidad y un sistema mucho más sólido responde a unas lógicas también, en las que esas afirmaciones también tienen sentido, al igual que las tuyas, y en vez de confrontar hay que entenderlas y compatibilizar un poco e intentar decir, oye, ¿no estaría bien que de esa estructura gigante creéis una más pequeña que vaya a la misma velocidad, ¿no? Y que acoplemos en el espacio exactamente bien, no que estemos así, sino bien. Y que de aquí se canalice a la velocidad que quieran, pero al menos aquí hay un programa que va a la misma velocidad. Y ese bloque gigante pues va a otra velocidad e irá permeando poco a poco. Y si se crean muchos más, ¿no?, espacios a más velocidades, la organización poco a poco se irá mejorando y tal. Ahora, si no lo exponemos, sucede el efecto, ¿no?, de apoltronamiento, el efecto del territorio, el efecto del confort, de la comodidad, el efecto en el que aquella puerta y paredes, techos y suelo van a estar totalmente sólidos y determinados. Por lo tanto, tocas la puerta y quien abre va a decir, no, esta persona viene a moverme los muebles, no me interesa. Esta persona viene a quitarme de aquí, no me interesa. Esta persona posiblemente tengo una puerta justo ahí que va al otro lado, ¿no? Es decir, puerta de entrada y hay una puerta que sigue a la habitación 2, 3, 4, 5. Yo soy la 1 y creo que aquí mi tarea es definir claramente que aquí no pasas. No pasas si eres así, no pasas. Tienes que llegar a la manera que hay que llegar. Esos secretos a voces generan cambios, ¿no?, en estructuras que tienen un objetivo. Y hay personas que sufren esto y salen de esas lógicas y abren otras nuevas a otra velocidad y demuestran en pequeño y luego en grande que era el camino, pero ya han pasado años. Y ahí está lo que hipotecamos, ¿no? O sea, esa cantidad de tiempo de ventaja la perdemos. Y la ventaja es con nosotros mismos, respecto al entorno directo, es decir, a lo inmediato. No a cambiar el macro, a cambiar lo micro. Esas grandilocuencias de voy a cambiar el mundo, voy a cambiar un sector, empiezan un pitch. Yo mismo he estado mucho en eso, por la propia energía y naturaleza de querer
creerme que lo que voy a hacer tiene un sentido, una determinación fuerte, porque tiene un sentido vital. Te quiero cambiar esto porque quiero cambiar mi realidad, porque he sacrificado mucho, porque quiero dar justificación, utilidad a todo lo que estoy invirtiendo y sacrificando. Y resulta que se va postergando y me frustro, pero tengo la responsabilidad de añadir, de sumar. Si un founder de cualquier generación me pregunta algo, tengo tiempo para contestar. ¿Va a cambiar mi vida por contestar? No. ¿Le voy a pedir dinero por eso? No. ¿Qué voy a hacer? Dar. ¿Y por qué doy? ¿Y por qué otros dan? Y hay muchas personas que dan y nos rodeamos entre ellas. ¿Por qué se generan redes de personas que dan y reciben? Y si fiscalizarían, si ponen el elemento fiscalizador en un componente, ¿no? Vamos a decir, en un artefacto que hay 20, 30 elementos a velocidades, ¿no? Loquísimas, y desde fuera se ve como algo que no se entiende, y dentro todo el mundo se comparte sin fiscalizar. Resulta que quien tiene algo con mucho valor en el mercado, pero aquí dentro no, le ponen el mismo peso, todo el mundo puede tener pues, acceso a ese elemento que de mucho valor ahí fuera, pero entonces esas 20 elementos, todas lo pueden tener, de fuera se ve que 20 elementos están a un salto de calidad increíble, y si uno de 20 todos lo hacen, 20 de 20 se apalancan entre ellos. Es decir, que el valor de añadidura es brutal y lo que hacen es volver exponencial algo, con una fortaleza increíble. Luego las lógicas de la innovación, ¿qué tienen? Pues la lógica de la innovación es justamente disrumpir, es romper, es abrir, es crear territorios nuevos. Son personas exploradoras, por lo tanto, en esos territorios tenemos total, ¿no? Responsabilidad también en el conjunto de hacer inversiones de alto riesgo y demás. Eso no es el foco de hoy. Tampoco es el foco de hoy entender que esas lógicas nacen de mentalidades totalmente fuera de lo común. Si no, no sé, es imposible crear algo nuevo. Lo dice un gran científico, ¿no? Que en Alemania es muy diferente ser científico en la comunidad científica a ser científico y a que le aporten valor y que aporte valor desde la innovación en un país emergente. ¿Por qué? Porque la dinámica del científico emergente, a diferencia en contraste con ese científico ya consolidado, porque tiene un contexto consolidado, hace que tenga menos pensamiento disruptivo, que no rompa las dinámicas. Porque la dinámica es clara, limpia, progresiva, ¿no? Y por tanto, proyectable. Si es proyectable, predecible. Si es predecible, reposa la tranquilidad, se detiene la energía y bueno, pues se navega más tranquilo, ¿no? Entonces se innova menos. No sé si es un dato esto real, si luego se arroja realmente, es muy probable. En contextos como Estados Unidos, en donde el revulsivo de la disrupción es mucho más grande, pues multiplica por 1000 seguramente lo que sea en España, en Europa, y es muy probable que los números estén bailando en una horquilla, pero que multiplique por bastante. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente y si lo analizas históricamente vas a verlo. Por lo tanto, sin entrar en esos campos, ¿no? Donde no queremos estar, no queremos exponernos, ni hablar de política, ni hablar de ideas, ni confrontar, ni ser polémicos y que nos ataquen. Todo el mundo tiene ese miedo. No me expongo y algunos dicen, olvídate de lo que él dirán, olvídate. Pero todo el mundo habla y todo el mundo habla sin saber, sin preguntar, porque hablar sin saber simplemente es que no se ha tomado el tiempo de preguntar. Si una persona toma el tiempo, porque hoy lo tenemos, la tecnología lo permite, cualquier persona le puede mandar un mensaje a cualquier otra persona, famosa o no, increíblemente expuesta, o popes de nichos, y preguntarle, oye, ¿puedo hablar contigo? Te hago un audio y me lo contestas y nada más. Quiero saber esto, necesito saber esto, o me lo puedes contestar porque me ha llegado esta información, y proteger, cuidar, regar la información. Cuando regamos la información, las fuentes se vuelven más fiables porque las fuentes tienden a exponer el dato. Es decir, preguntan, responden, generan un nuevo contexto. Positivan desde el punto de vista de la añadidura de un nuevo conocimiento sin afiliar ese conocimiento al rumor. Y el rumor, ¿qué es? Lo hemos dicho, es información a la R, es decir, con una exponencialidad de ruido increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntate por qué. ¿Por qué serías parte de la cadena de ruido? Si tu trabajo y tu propósito es ser un founder que construya
non-profit, profit, estructuras de alto impacto, con lo que sea, tecnología, sin tecnología, lo que tú quieras, pero innovadoras. Estás foco en construir, ¿no? Y si fallas, ¿te parecería justo que ese fallo se propagara como una señal al mercado negativa? Eso es una contradicción absoluta. En un contexto donde el fallo es parte del proceso para conseguir algo increíblemente espectacular, diferente, obviamente hay personas que aprovechan ese contexto del fallo para parecer que, y bueno, pues Theranos es un ejemplo, y hay muchos grandes ejemplos de personas que aprovechan esto, y bueno, pues ahí está la justicia para, ¿no?, aleccionarles y condenar, y ahí sí la cultura de juzgar tiene sentido, porque está todo regulado y podemos detectar aquellas anomalías, pero en la gran mayoría, en el contexto del error, va a intentar errar, pero conseguirlo, a intentar conseguirlo para generar ese impacto, y esa empresa es eso que quiere hacer. ¿Tiene tiempo para las habladurías? O no tiene tiempo, es un cohete que va, está en la punta del cohete y va dejando una estela, y quien lo ve desde abajo, seguramente le han colocado ahí y seguramente está en la punta del cohete porque no puede ser que lo haya logrado a base de esfuerzo, sacrificio y exponiéndose. Pues resulta que si rascamos esa superficie y empezamos a ver el entramado de ese cohete y de las partículas de ese combustible que está siendo quemado en el aire, todo responderá, todo tendrá una historia. No, resulta que ese combustible nos costó mucho conseguirlo, fue muy duro, fue increíblemente duro conseguirlo, pero el propósito de todos era lanzar ese cohete. Y sí, trabajamos 1000 horas y probablemente ni siquiera nos pague la empresa los millones que ya tenemos, porque a diferencia de otros, somos 1000 millonarios todos los que construimos este cohete, o no, pero resulta que hemos hecho mucho más de lo que nos paga el valor del valor diferido del dinero, porque es el propósito de lanzar ese cohete y tal. Y siempre hay una persona, ¿no?, o por fallo humano o por lo que sea, que representa la estructura. Si no, pregúntate si el gran founder que admiras, esos miles de empleados, son los que construyen el cohete, y esa persona está tomando las decisiones más complejas, derivadas de otras con muchos asesores, derivadas de otras con muchos asesores operativos, técnicos, para refinar hasta que una decisión que implica en cascada muchas cosas, quien decide eso tiene que tener en cuenta toda la cascada y tiene que haber entendido todo el proceso y tiene que haberse mojado en toda la escalada de esa empresa. Por lo tanto, normalmente se eligen a personas que dirigen una empresa cuando viven todos los estadios de las fases de esa empresa o de otra empresa, y tú coges esa experiencia, ¿por qué? Y lo pagas muchísimo, porque ha vivido todos los roles, entiende, sabe bajar, subir o ir a un lado u otro, porque ya esas lógicas de pirámide ya no existen. Bueno, o sigue existiendo, tú verás, pero te pululas entre roles, analizas, miras, te implicas. Y estoy seguro que en tu estructura tú no generarías un rumor para hacer daño a nadie, ¿no? No generarías el rumor de este trabajador lo hace mal y lo quiero echar y lo sueltas. ¿Qué es eso? No, jamás lo harías, ¿no? Pero sí puedes exponer, oye, aquí en el departamento, oye, he detectado no sé quién, hablad en equipo, pero por favor, aquí hay fallos en esto y esto. Vamos a mejorarlo. ¿Qué os parece si hacemos esto? ¿Queréis una dinámica? ¿Os ayudo? ¿Os ayudamos? Llamamos a un pop de la comunicación. Ayudamos con marketing, reforzamos aquí, necesitamos algo. Sí, necesitamos refuerzo. Ya, pero la facturación todavía no llegamos. Si nos esforzamos un poco más, dentro de 2 meses vamos a tener ese refuerzo y vamos a poder mejorar. Ahora hacemos un sobreesfuerzo entre todos, pero no fallemos en esto, porfa, pues si no, nunca vamos a escalar. Si no escalamos en la calidad, no escalamos en el producto y nadie va a venir a pagar más. Entonces, y esa implicación, esa cultura empieza a emerger en la cultura de empresa de 5 personas, de 10 o de 20 o de 100. Y te aseguro que jamás vas a querer en tu propia organización nadie que esté generando ruido. Y de hecho no vas a querer tú, en tu organización, tener una persona que vaya con una actitud negativa. La vas a detectar. Es decir, ¿por qué esta persona no viene animada y con ganas? Es que no me gusta el trabajo que estoy. Vale, pues entonces estás incumpliendo, no quieres estar aquí. ¿Qué necesitas? No quiero cambiar a otro departamento. Vale, pues vamos a hablar con recursos humanos. Tienes una empresa de 500 personas, pues el recursos humanos ya se encarga de hacer eso, no tú, que estás dirigiendo, por ejemplo. Pero no quieres, ¿no? Vas a tener custodiando la emoción de esas personas, vas a estar custodiando pues que todo el mundo esté implicado y que todo el mundo esté generando añadidura en el debate del pensamiento crítico de tu organización. Ok, si esa burbuja de elementos
está coparticipada por personas que están altamente comprometidas y responsables con tu propósito, y no se genera ruido, sino debate y búsqueda, y les das la libertad y el espacio y les das, ¿no? Y pones todos los elementos para que lo disfruten y encuentren la manera que quieran para llegar al producto y conseguirlo, se alinean entre ellos y logran el propósito, la misión, lo que tú quieras, el objetivo, esa planificación y tal. ¿Pero por qué en otra organización, que es mucho más macro, empiezas a soltar cosas y porque no lo harías en tu organización, no generarías ruido tampoco en la red física? Pero no solo eso habla de ti. Habla de ti. Tus actos hablan de ti. Si tú hablas mal de una persona sin exponerlo y tener el coraje de enfrentar lo incómodo de decir lo que piensas, te estás autocensurando. Si te autocensuras, estás generando una cultura de que hay que poner un filtro a todo. Y la vida no está filtrada por todo lo que vemos y consumimos en las noticias, está filtrada por tus valores, por lo que crees y por lo que luchas para mejorar tú misma y con los demás. Cuando te alineas en eso, puedes tener esa capacidad de transmitir a los demás esto. Parece ser que en los entornos de innovación entran lógicas de estas. Parece ser que en los ecosistemas entran lógicas de estas. Y parece ser que nadie se atreve a exponer un mensaje. Y te lanzo a ti la pregunta de, ¿realmente exponerte de forma auténtica en micro es un precio fuerte a pagar? Yo creo que no. ¿Por qué no reflexionas sobre esto y empiezas a cambiar lo inmediato, píldora a píldora, acción tras acción? Te tomas tiempo para aprender más cosas, a preguntar más cosas, a compartir más la información y deja algo, ventaja competitiva, obviamente siempre, pero expon la mayoría porque en la mayoría generan debates increíbles, camaradería, equipo, team building, no solo el team building de tu empresa, sino el del propio ecosistema. Qué importante es hacer ecosistema. Creo que estamos en unas fases en las que tenemos que entender en el momento en el que estamos y que espero que te haya aportado algo de valor en esto. Había preparado un topic, ¿no?, como guionado y tal, en que, ¿no?, como por ejemplo, desarrollo de los puntos, decía el fenómeno pues en organizaciones emergentes, pues verdades colectivas. Está interesante, ¿no? Porque una verdad colectiva es algo que todo el mundo comparte pero no lo expone. Que no se expone en un foro abierto, o el proceso de amplificación humana, cómo el ruido se incrementa, pues lo mismo. Hemos hablado, ¿no? Prejuicios, suposiciones, percepción de la historia original. Es decir, no tenemos la historia original, pero vamos a hacer nuestras interpretaciones. Interpretar la forma en cómo lo hemos experimentado, aquello que nos llega y lo reinterpretamos y sin contexto pues lo soltamos, pues y así. El impacto es negativo en la mentalidad de apertura. Es decir, si una mentalidad de apertura es lo que habla de un ecosistema innovador y los roles dentro de ese ecosistema innovador tienen que tener la mente abierta, ¿qué sucede cuando pasan estas cosas, no? Penalizamos. Entonces, tú dime, si empieza una conversación en la que tú dices, te voy a contar una historia, dices tú, te voy a contar una historia, una idea, te voy a contar mi idea, y el otro dice, no, eso no funciona. ¿Y en qué te has basado? No, yo creo que no funciona, no sigas por ahí. Venga, céntrate y que tienes una familia, 2 hijos, por favor, céntrate. ¿Qué pasaría, no? Ese muro que te ponen delante. Qué grave, ¿no? Qué duro, pero qué grave. Atentar así contra la creencia de una persona, contra el estímulo, contra las ganas. Y es posible que incluso tengas razón, pero busca la forma de añadir y no de confrontar o de estopear y de apartar, de generar obstáculos. Cuando una persona está determinada, va a encontrar todos los planes y va a crear todas las formas estratégicas para permear de una forma o de otra. Si la persona tiene claro su objetivo, y eso es lo que da miedo. La determinación genera miedo. Parece ser que una persona con las cosas claras y con una mente bien abierta, bien aperturista, parece ser que es problemática en un entorno donde debería ser innovativo, abierto y veloz y colaborativo. Hay que darle vueltas a esto. Miedo a hablar abiertamente, desconfianza interna, porque esto genera una parálisis creativa absoluta y encima antes te genera una desconfianza interna que te reduce la autoestima fondor total.
Y siempre se va a exagerar la historia. No participes de la exageración. Sal de ese rol. Te voy a dar como unas estrategias claras, como pinceladas de este guión que ya hemos abordado de forma, ¿no?, como muy desde la experiencia total, pero de lo que me he apuntado, quiero decirte algunas cosas. La solución para contrarrestar el impacto negativo de los secretos a voces reside en la transparencia, el diálogo abierto y la creación de una cultura de confianza. Aquí algunas estrategias clave. Transferencia radical. Una comunicación clara y abierta dentro de la organización o comunidad puede evitar que los rumores se arraiguen y así eliminar estereotipos, prejuicios y demás. Comprender y empatizar. Si los líderes comunican de manera honesta y regular, no dejan espacio a los secretos a voces y sí a la exposición y al dato, al trabajo, al hacer. Fomentar la cultura del feedback, en este caso si equipos, ciudadanos, personas, miembros de la comunidad, de la organización, sienten que pueden expresar sin preocupaciones, de manera directa y sin repercusiones directas o indirectas, directas en el momento, y esa humillación incluso que puede pasar, bueno, lo que sea, y luego la indirecta, que es todo eso que sabemos que si hemos pasado por ahí, luego decimos en el post partido, que es un topic post partido. Uy, Dios, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué habré hecho esto? ¿Por qué habré confrontado ahora? Habrá 20 personas jodiéndome la vida de los próximos 15 años. Lamentablemente, sí. Por lo tanto, debemos de dar esa libertad, porque cuanto más expongamos, menos hay repercusiones. Si no hay un foco de juzgar, por lo tanto, menos repercusiones futuras. Y sí, reflexiones y refinamientos en reflexión y mejoras y todo el mundo, pues lo que hemos hablado. Redefinir el error como parte del proceso, contexto del error también, antes habíamos hablado, en lugar de castigar los errores o permitir que se conviertan en historias fantasmas, en historias de miedo, los errores deben ser vistos como oportunidades de aprendizaje. Obviamente, la innovación depende de la experimentación, obviamente, y la posterior iteración, obviamente, abarcando o abordando de manera directa los conflictos o rumores y construyendo un entorno donde las personas se sienten seguras, su autoestima está en su sitio, son auténticas, pueden decir lo que piensan, abiertas, y en esa apertura encajar abstracciones y aterrizar cosas de forma más saludable, y ese ecosistema será más saludable y más competitivo. Y ahí tendremos más innovación, más creación y más acompañamiento y más cooperación y más generación de empresas de forma espontánea, de forma rápida, muy rápida. Y hay muchos ejemplos. Muchos. Debemos girar la perspectiva del cubo. Es tiempo de girar la perspectiva. Pero viene de que cada mente haga esto. Gire la perspectiva. Llega la información, no la adulteremos. Preguntemos, expongamos, toma tiempo, exposición e incomodidad. Y eso es parte de las buenas prácticas. Mitigar este fenómeno va a hacer que tú mejores, sientas que mejoras y que te acompañen otras personas también que hacen lo mismo y se va regando desde dentro, desde la base. Bottom up y no top bottom. Porque top bottom es intentar luchar contra el techo de cristal siempre hacia arriba. Pedir permiso. No. Espero que te haya aportado algo de claridad. Espero, futuro founder, senior, quien seas, incluso persona que está dentro de una organización ahí obstaculizando o no, o sintiendo que quiere cambiar algo pero no sabe cómo, paso a paso, poco a poco, sin miedo. ¿Y estás protegida? Porque hay personas que te van a... Si enfrentas lo incómodo, el coraje emerge, el coraje colectivo se contagia. Es decir, cuando una persona realmente da el paso y se arriesga, ese riesgo luego se indexa en las personas observadoras y se inspiran porque saben que esa persona ha sacrificado mucho, o al menos en ese punto de contexto en el que todo el mundo podría haber penalizado, esa persona tomó esa responsabilidad de asumir el riesgo, el gran riesgo, altamente duro en ese contexto, y ha lanzado una premisa para contagiar esto nuevo, ¿no? Con valentía, con ganas de cambiar las cosas. Espero haberte aportado valor en algún punto de todo este topic.
Estoy encantado de estar aquí sobreesforzándome, sobreexponiéndome y exponiendo mi forma de ver las cosas, mi procesamiento. Y espero que te apoye en algún punto y que cuentes conmigo de esta forma, ¿no? En todos los topics, este atlas que considero que es, ¿no? La cantidad de terrenos que hay dentro de una mentalidad founder, que lo estoy intentando yo a mí mismo conocerme y exponerlo, y por ende también en un podcast llamado Anatomía Founder, pues exponiendo también los procesos de estas personas, que también lo puedes encontrar, es decir, busca Anatomía Founder e iré intentando hacer forense de esas mentes y comprenderlas a fondo dentro que tienen y cómo operan, para que podamos yo aprender, tú aprender, yo sumar información, tú sumar información y aportarnos y generar una red de conocimiento basado en la experiencia y conectado con el conocimiento que es Blue Ocean, para que podamos avanzar como podamos y lograr cosas increíbles. Gracias, seguimos. Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way.